mucho gusto saludar a la maestra Gilda Montaño. ¿Cómo está, maestra? Muy buenas tardes. Ay, Joel, pues extrañándolos mucho a ti y a tu auditorio. Y la verdad es que me da mucha tristeza de lo que te voy a hablar, pero voy a hablar de la pobreza extrema en mi país. Adelante. Una nota que dice así, si me lo permite. Adelante. Gracias, Joel. Dice, además de las 53.3 millones de personas en pobreza, existen 33.6 millones en extrema fragilidad de caer en esa condición, sostiene el representante de Amnistía Internacional, quien señaló que la magnitud de la pobreza en México, citó, podría ser aún más escalofriante de lo que indican las cifras dadas a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, según las cuales 53.3 millones, les decía, se encuentran viviendo en situación de pobreza. La pobreza es un grave problema de derechos humanos, Joel. Cuando hablamos de pobreza, hablamos de falta de agua, de falta de acceso a servicios de salud y educación, de ausencia de una vivienda digna y de hambre. Por eso la lucha contra la pobreza debe de poner los derechos humanos en el centro y adoptar un enfoque de derechos que permita garantizar una vida digna a todas las personas en México, señaló el representante en México de Amnistía Internacional. El organismo de derechos humanos señaló a través de un comunicado que la mayor parte de la población en México, al menos 86.9 millones de personas, sufren al menos de una carencia social, lo cual significa que además de las 53.3 millones de personas pobres, existen 33.6 millones en una situación de extrema fragilidad ante el riesgo de caer en la pobreza, les decía. Ante tal escenario, Amnistía Internacional consideró que la pobreza en México se ha alimentado de la falta de voluntad de las autoridades que al tiempo que se han comprometido a poner fin a la pobreza, se han quedado cortas al momento de implementar políticas efectivas para combatirla. En este sentido, aunque consideró positivo que se asuman compromisos para combatir el hambre, por ejemplo, advirtió que no han establecido objetivos claros y medibles, plazos de acciones específicas. Ante las escandalosas cifras de pobreza, Amnistía Internacional hace un urgente llamado al presidente de la República para que sin mayor dilación se firmen instrumentos como el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y al Senado para que lo ratifique sin dilación tras esta firma. Hablo, como le estaba diciendo, como el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dice, fíjate que yo tuve mucho tiempo en el Colegio Mexiquense un compañero que se llama Ennio Millán, que decía es profesor investigador del Colegio Mexiquense, del Colegio de México, y él ha destacado que los programas sociales deben de ir encaminados a bajar los índices de vulnerabilidad social en lugar de romper la brecha generacional de la pobreza. Te sigo comentando. Ennio detalló que para cambiar la tendencia que se ha venido dando con el crecimiento de la pobreza en el país, que por ende arrastra la entidad, estoy hablando del Estado de México, es necesario dar un giro a la aplicación de los programas sociales, ya que su fracaso radica en que no se le ha puesto la debida atención a las personas que son vulnerables a ser pobres, toda vez que actualmente las políticas de combate a la pobreza por parte del gobierno federal se enfocan a la pobreza extrema. Yo les quiero contar algo que vi hace muy poco, 2 o 3 días,
Joel, que me llamó inmensamente la atención. Estaba yo enfrente de uno de los accesos a la UAM, por donde hay enfrente del Supercompras, donde hay un banco ahí en una esquina de Paseo Chinanteca y una calle que es la lateral de toda la universidad. Vicente Guerrero y Paseo Universidad. Esa mera. Y de repente vi que de un coche se bajaron por lo menos 8 muchachitos, 8 niños y como 4 viejitos de un taxi. Yo no sé cómo cupieron, ¿no? Pero cada uno se fue instalando en cada una de las esquinas para poder pedir 1 peso o 2 pesos o lo que sea, porque en ese momento pues los pusieron a trabajar a estas criaturas, Joeles, inmensamente increíbles. Mira, me dieron ganas de ir y medio matar al señor que estaba en el taxi. Si yo tuviera poder, lo metía a la cárcel y a los niños los metía al DIF, y a los papás de los niños yo no sé qué les hacía. Pero ¿cómo los ponen a trabajar desde esas edades? Son niños que ni siquiera saben cruzar las calles, Joeles. Me dio una sensación de impotencia, de rabia, de tristeza, de no poder hacer absolutamente nada, y que además fueran estas personitas tomadas para que yo no sé quiénes, supongo que los papás o supongo que alguien que los está comandando, les quitara todo su dinerito y todos flaquitos, no comen, en fin, es horrible, ¿no? Está bárbaro. Perdón. Está bárbaro. Millán remarcó que la crisis de 1995 trajo consigo 15 millones de pobres más. Pues en ese entonces, el 82% de la población estaba vulnerable. En 2001, hace 22 años, arrojó 5 millones. Pues solo el 31% estaba en dicha condición. En 2008 trajo 3 millones, porque la caída del Producto Interno Bruto solo fue de 1 punto porcentual, donde claramente el factor determinante fue la vulnerabilidad de la población, es decir, aquella que no gana más de 2 salarios mínimos. Dijo que el número de personas, ya voy a acabar, Joel, en vulnerabilidad de caer en pobreza por una crisis económica es mucho mayor, la cual ha denotado que en las 3 crisis que ha tenido el país de 95 a la fecha se ha incrementado la cantidad de personas que viven en pésimas condiciones. Yo quisiera saber cómo están las cifras en este 2022. Explicó que la vulnerabilidad es el riesgo que tiene la población de incurrir en la pobreza cuando no lo era, debido a que experimentó un decremento de bienestar por sus ingresos provocado por un evento social como una crisis económica, donde no tiene las facilidades o la capacidad de respuesta para salir adelante. Manifestó que dicha vulnerabilidad crece por la falta de oportunidades, ya que a pesar de que las personas se preparan académicamente, es posible encontrar un empleo y por ende no pueden aspirar a mejores condiciones de vida, concluyó el maestro Enio Millán. Y te digo, la verdad es que puedes encontrar, y me duele el alma, de veras, Joel, en cualquier lugar, de cualquier momento, a cualquier viejito solicitando 2 pesos con 40 centavos,
y luego irse caminando y luego que se los quiten y luego así vivimos la vida de nosotros los mexicanos. ¿Te imaginas la cantidad de gente que viene de Centro y Sudamérica? ¿Qué hace? Es que añade a todos los que ya tenemos, a todos ellos, Joel. Son muchos y no los están recibiendo en Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Lamentablemente la situación crece en esta parte, como tú has tocado, has puesto el dedo en la llaga. Estamos atentos en el tema, maestra Gilda Montaño. Joel, muchas gracias, y un abrazo enorme para tu auditorio. Les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias. Es la maestra Gilda.